Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Luis Fernando. Les voy a grabar un video con la finalidad de explicarles cómo calcular y determinar los puntos críticos, que son, me parece que la última actividad que van a desarrollar durante esta semana y del parcial, ¿no? De antemano, déjenme decirles que pues la parte principal de esto es poder derivar. Así que si ustedes todavía no han entendido bien cómo calcular una derivada, pues van a tener algunas dificultades. El ejercicio que voy a resolver va a ser el ejercicio número 8, que tiene que ver pues en la página 128. Dice las instrucciones de aquí del manual. En tu cuaderno calcula los puntos críticos de cada una de las siguientes funciones y utiliza el criterio de la primera derivada para determinar qué tipo de puntos son. Bien, entonces voy a iniciar por anotar lo que sería la función. La función me dice que es aquí anoto que es el ejercicio número 8, ¿de acuerdo? Y me dice que la función f de x va a ser igual a lo que sería el valor de 3 más 6x menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, para poder calcular la derivada de esta expresión, que sería nuestro primer paso para determinar primero cuáles son los intervalos donde la función es creciente y decreciente, y posteriormente con base a ellos determinar el punto crítico, si es máximo o mínimo, pues vamos a recordar algunas de las fórmulas que se tuvieron que haber aprendido durante el segundo parcial, que me sirven para derivar, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son esas fórmulas? Así a grosso modo, bueno, pues hay una que, por ejemplo, si yo tengo una función con estas características de que puedo verla como que está compuesta de tres términos, en este caso es una función polinomial, pues hay una fórmula de las derivadas que me permite verla por separado, ¿sí? O sea, en pocas palabras, yo puedo ver que esta función en realidad está compuesta de tres más pequeñas. Entonces hay una fórmula que me permite calcular la derivada de esta función sencillamente derivando cada una de sus partes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo reviso primero el valor de 3 y busco una fórmula para derivarla dentro de nuestro formulario de derivadas que tuvieron que haber hecho durante el segundo parcial, pues voy a encontrar una más o menos así. Una que menciona que si yo tengo una función y es igual a una constante, entonces cuando yo tenga que calcular su derivada, pues la derivada de una constante se va a hacer 0, ¿de acuerdo? Entonces esta es como la primera función que voy a utilizar. ¿Para qué? Para que entonces determinar que en este caso este 3 pues se va a anular. Entonces cuando yo empiezo a calcular la derivada de esta función, pues la primera parte se hace 0. Posteriormente, si yo reviso el siguiente componente de este polinomio y vuelvo a revisar mi formulario que se ha desarrollado, pues vamos a encontrar por ahí una fórmula que dice que si yo tengo una función de una constante que multiplica x, bueno, pues la derivada de esta función va a ser igual a la pura constante, ¿de acuerdo? Entonces eso sería el caso de la siguiente expresión. Sería otra fórmula auxiliar que estoy utilizando. Deben ustedes de recordarla, ¿verdad? Y si no, bueno, pues repasen sus notas. Por lo tanto, la derivada de 6x, aplicando esto, pues me daría nada más que sería más 6. Finalmente, yo tengo menos una x al cuadrado. Igual vamos a buscar en nuestro formulario. Hay una fórmula muy conocida que tiene mucha aplicación, donde me menciona que si tengo una constante que está multiplicando a una potencia de x, pues cuando yo calcule su derivada, pues va a ser igual al exponente que multiplica la constante, donde le vamos a restar a la base de x, le vamos a restar 1 en su exponente, ¿no? Total, de tal manera que entonces cuando lo aplicamos para calcular la última expresión de este lado, pues es como si tuviera aquí un menos 1, que sería el valor de k, por así decirlo, está acá. Esta n baja y multiplica, entonces sería 2 por menos 1, me daría como resultado menos 2, y pues a la x le debo de quitar al exponente 1, que es lo que menciona aquí, n menos 1. Entonces me quedaría 2x a la 1, el x lo voy a dejar señalado, no lo voy a anotar, se sobreentiende que es 1. Entonces, resumiendo, realmente cuando yo calculo la derivada de esta función, de forma general, pues va a ser 6 menos 2x, ¿de acuerdo? Es el primer paso para determinar aquí cuáles son los puntos críticos y los intervalos donde la función es creciente o decreciente, ¿de acuerdo? Bien, de acuerdo al procedimiento que se ha venido revisando en el material y en los videos, después de calcular la derivada, el siguiente procedimiento es tomar la derivada e igualarla a 0, ¿sí? Puesto que la derivada tiene la propiedad o tiene las características, recuerden ustedes que la derivada representa la pendiente de una recta tangente a la función, y donde la pendiente vale 0,
pues estamos enfrentando un punto que sería máximo o que sería mínimo, que serían los llamados puntos críticos, o en algún momento también se les conoce como extremos relativos. Entonces tomamos la derivada, la igualamos a 0, se establece una ecuación que cuando yo observo, pues me doy cuenta que, por ejemplo, la potencia de x es 1, por lo tanto esta es una ecuación de primer grado o ecuación lineal, y el procedimiento para resolverse es por despeje, es dejar a la x solita, ¿no? Entonces, cuando yo quiero despejar y dejar a la x solita, me doy cuenta que hay dos términos, 6 y menos 2x, por lo tanto lo primero que hago es de deshacerme de ese 6, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo me deshago de ese menos 6, perdón, de ese más 6, pues de estar sumando, al pasar para el otro extremo, pasaría restando. O sea, se sobreentiende que es de signo positivo, entonces pasaría con signo negativo. Posteriormente necesito quitar este menos 2 que está multiplicando, y ese menos 2 que multiplica, pues la operación inversa de multiplicar sería dividir con todo y signo. ¿De acuerdo? Entonces ya me sucede un menos entre menos y me da como resultado entonces que mi punto crítico, en este caso, en la función, sería cuando x es igual a 3. ¿De acuerdo? Hasta aquí va el procedimiento, espero que sea más o menos entendible para todos. Calculamos la derivada, posteriormente establecemos la ecuación y la resolvemos. Como esta es una ecuación de primer grado, se resuelve por despeje, no hay mucho problema. A veces se establece una ecuación de segundo grado y nos sugieren que lo resolvamos con fórmula general, ¿no? Entonces empezamos a resolver aquí. Y lo primero sería determinar los intervalos donde la función es creciente o decreciente, ya que eso nos va a ayudar después de determinar si es un valor máximo o mínimo. Marco el 0 como referencia, hacia la izquierda sería el menos infinito, hacia la derecha sería el más infinito. Voy a marcar mi punto crítico aquí, lo localizo, es un 3, ¿sí? Aproximadamente yo lo voy a marcar aquí, que sería un 3. Entonces de tal manera, fíjense ustedes que aquí queda la recta numérica dividida en dos intervalos. Un intervalo que va desde menos infinito hasta el valor de 3. Vamos a determinar si es creciente o decreciente. Y el otro intervalo que va desde 3 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Entonces ahorita el procedimiento que sigue es para determinar si es creciente o decreciente, y además nos va a ayudar a determinar si es máximo o mínimo. ¿En qué consiste este procedimiento? Pues muy sencillo. Te menciona que debemos nosotros de seleccionar algunos puntos de control. ¿De acuerdo? Esos puntos de control pues va a ser un valor antes de 3 y un valor después del 3. ¿Sí? Antes del 3 pues podemos seleccionar, por ejemplo, cuando x es igual a 2, que sería antes de 3. Después de 3 podemos seleccionar, por ejemplo, cuando x es igual a 4. Y entonces lo que debemos de hacer es, después de esos puntos de control, debemos de tomarlos y sustituirlos en la derivada. Una vez que sustituimos en la derivada, debemos de observar cómo son sus signos, ¿de acuerdo? Entonces sustituimos en la derivada, esta es la derivada, ¿sí? Esta es nuestra función derivada, entonces sustituimos, a ver, entonces la función derivada evaluada en 2 va a ser igual a 6 menos 2 veces 2, ¿de acuerdo? Esta x se sustituye. Resuelvo entonces, pues va a ser igual a 6 menos 2 por 2 me va a dar 4. Y bueno, 6 menos 4 me da como resultado 2. ¿Qué significa esto entonces? Que antes de 3 el intervalo es de signo positivo. Y si es de signo positivo antes de 3, entonces significa que es creciente. ¿De acuerdo? Posteriormente, cuando x es igual a 4, vamos a hacer la evaluación también. Cuando x es igual a 4, entonces sería 6 menos 2 por 4. Esto va a ser igual a menos 2. Ok, continuemos. Bueno, entonces tomando el punto de control después del 3, en este caso 4, y al hacer la sustitución, nos damos cuenta que al resolver nos va a dar como resultado menos 2. Aquí más que nada lo que nos interesa es el signo. Como vemos es un signo negativo, entonces aquí en la recta numérica ya habíamos determinado que de menos infinito a 0 de signo positivo por el punto de control antes del 3, y ahorita el punto de control después del 3 nos dice que es negativo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, pues que entonces de este intervalo de 3 hacia infinito, la función es decreciente. Estos son los intervalos creciente y decreciente. Entonces, como último paso, tendremos que determinar si este valor, ¿sí? Si cuando x es igual a 3, este es un punto máximo o es un punto mínimo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo lo determinamos? Es muy sencillo. Vamos a observarlo, mira. Por ejemplo, esto representa cómo es el comportamiento de la función.
Eso significa que de izquierda a derecha la función sube, 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 sube. ¿De acuerdo? De izquierda a derecha la función sube, 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 puesto que es positiva. Llega donde es 3 y entonces la función, ¿cómo es? Baja, 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 porque es decreciente. Entonces, ¿de qué punto estamos hablando? ¿Qué tipo de punto estamos hablando? Si antes es positivo y después es negativo, ¿de qué estamos hablando? Pues de un punto que representa un valor máximo, ¿de acuerdo? Entonces, x menos 3, en realidad, x igual a 3 representa un punto que sería máximo. Bien, vamos calculando su otra coordenada en y. Ya sabemos que el punto es 3, vamos calculando el valor de y. Para calcular el valor de y es muy sencillo, nada más vamos a sustituir en la función original. Sustituimos 3 en esa función, y entonces tendríamos, ¿no? Tendríamos, bueno, entonces la función evaluada en 3 va a ser igual a 3 más 6 por 3 menos x, que va a estar elevado al cuadrado. Sustituimos y resolvemos. Entonces sería 3 más 6 por 3, 18. 3 elevado al cuadrado es un 9, menos por más pues te va a dar menos, termina siendo menos 9, resuelves esta partecita, 3 más 8 te va a dar 21, a 21 le vas a quitar 9, te va a dar como resultado 3. Entonces en x igual a 3 tenemos un valor que es máximo y que tiene como coordenadas 3,13. Sí, entonces, pues estas son las últimas actividades que están desarrollando, se están apoyando en el criterio de la primera derivada. En este caso, pues son determinar cuáles son los puntos críticos, si es máximo, si es mínimo, pero tenemos que pasar tenemos que pasar por esta parte donde determinar si el intervalo es creciente o decreciente, ¿no? Espero que esto les ayude a entender un poquito más los ejercicios que han estado resolviendo durante esta semana, o que van a resolver. Y además en este mismo video les voy a poner otros dos ejercicios que ya he resuelto con respecto a las actividades. Por ejemplo, hay un ejercicio por ahí en donde venían unas gráficas y además se les pedía que calcularan o determinaran dónde era creciente o decreciente una función algebraica y les pedía un poquito de procedimientos, ¿no? Bueno, pues ahí se va a establecer una ecuación de segundo grado. Igual aquí lo resolví, les voy a subir unas fotografías para que ustedes analicen y vean cómo es el procedimiento. Los invito a que revisen con detalle los procedimientos de los otros ejemplos, para que ustedes se den cuenta, identifiquen cada uno de los pasos, ¿sí? Hasta aquí espero que ustedes todos se encuentren muy bien de salud. Mucha suerte. Les recuerdo que este viernes 4 cerramos el tercer parcial. Voy a buscar que para el lunes ya tengan sus calificaciones de tercer parcial y de ordinario. Y quien de plano yo vea que pues no le beneficia el ordinario calculado de esta manera, que sería el promedio en primer instante y en segunda oportunidad pues la calificación repetida de tercer parcial, pues tendrán que hacer un curso o un proyecto integrador. Sí, ya nos pondremos en contacto para decirles cómo sería ese proyecto integrador. Aquí la cuestión es que tendrán nada más una semana para presentar dicho proyecto. Y si el proyecto no lo presentan o es insatisfactorio, pues estarían reprobados. Tendrían que irse a extraordinario y tendrían que pagar la materia. Esperemos que no lleguemos a este extremo, ¿verdad? ¡Ánimo!